Celso Lara Figueroa es un historiador, antropólogo, músico y poeta guatemalteco, reconocido por su trabajo sobre historia y leyendas del país. Su trabajo le ha valido numerosos premios y su obra ha trascendido internacionalmente, situándolo como uno de los personajes más reconocidos de Guatemala. Bienvenidos a Consentido. Hoy estamos en un lugar maravilloso, es realmente una joya dentro de la ciudad de Guatemala y vamos a platicar con otra joya de nuestro país. Estamos en el Jardín Botánico, vean ustedes la belleza a nuestro alrededor y vamos a platicar, como les digo, con una de las mentes más brillantes de Guatemala, una persona, y no estoy siendo, no lo quiero así como simplemente agradar, de verdad lo creo. Es una persona a la que todos los guatemaltecos debemos agradecerle por el trabajo que ha hecho. Celso Lara se ha dedicado durante toda su vida, ha dedicado su vida entera a recopilar, a conocer, a dar a conocer, a teorizar, a entender el folclore, la cultura popular, y es gracias a él que muchos de nosotros conocemos lo poco o lo mucho que nos hayamos querido adentrar de la cultura popular de Guatemala. Bienvenido, Celso, ¿cómo está? Muchas gracias, Bea. Es un verdadero gusto estar en este canal con ustedes para platicar un poco sobre lo que es esta vida, el trabajo durante muchísimos años. Me contaba antes de que empezáramos a grabar el programa que doña Rosario, su abuelita, es de alguna manera responsable, se lo vamos a decir hasta allá en el cielo, de que usted empezara a interesarse por la cultura popular, por el folclore y la oralidad de Guatemala. ¿Cómo empezó ese gusto por las historias y la fábula? Mire, de alguna manera, yo provengo de una familia muy tradicional. Nací en el barrio de la Recolección, en el Callejón de la Cruz, un barrio muy antiguo. Básicamente mi vida estaba ligada a dos ejes centrales que son en mi existencia. Uno es yo soy hijo de don Celso Lara Caracán, que fue el organista mayor de la Catedral Metropolitana, y que eso le daba a él esa era la capilla musical que hubo desde el Concilio de Trento de 1565 hasta 1969, que desaparece con la modificación del Concilio Vaticano II, que rompe las capillas papales ahora con las capillas musicales para darle otro sentido a los cambios. Entonces, pues, vivíamos en esa casa y, por otro lado, mi formación también es musical, tengo las mejores formaciones musicales del país, sobre todo por el órgano. Entonces, la situación es muy linda porque para que nosotros no hiciéramos bulla con mi hermana Rosario, Iriana Rosario, mi abuela, que era una casona más o menos como es, eso, las casas del centro histórico antiguo, un centro histórico, que era una temblorera. Entonces, como todo niño molesta. Entonces, para que no molestáramos, para que no molestáramos, entonces nos ponían en un poquito como el que estamos hablando ahorita, a contarnos historias de lo que eran las historias del miedo, que básicamente eran la historia de Somerón, La Llorona, etc. ¿Cómo empezó entonces sus estudios ya para especializarse en el folclore? Porque una cosa es que a mí me gusta escuchar a mi abuelita o que me guste leer algunas historias de Guatemala, y otra cosa es que yo quiera entender el folclore, porque entender el folclore
es también entenderme a mí mismo, es saber de dónde vengo y por qué funcionamos de la manera que lo hacemos, ¿no? Sí. Empezó a estudiar el folclore aquí en Guatemala y luego se fue a Venezuela. ¿Cómo fue todo este proceso de aprendizaje para usted? Mire, es un aprendizaje tremendamente complejo, porque por un lado tenía pues estas historias que mi abuela contaba también, eran comunes y corrientes en la casa y en el callejón. Hay que decir que yo vivía en el callejón de músicos. Todos eran músicos ahí. Entonces, la antropología siempre formó parte importante para usted, la historia, el folclore. ¿Cuánto tiempo estuvo en Venezuela y cómo le ayudó a eso que a la hora de regresar hizo tantos proyectos? El asunto es ese, que yo empecé a trabajar todo esto antes de pues, las inquietudes con mi abuela, las inquietudes del Colegio San Sebastián, donde pues, trabajaba, pero también yo formaba parte de la capilla musical de la catedral para ayudar a mi padre. Y con todo esto hacíamos toda una cantidad de eran las grandes ceremonias, unas ceremonias inmensamente hermosas que todavía a mí me tocó vivir, pero había que manejar el órgano. Entonces ese órgano, que era una maravilla, estaba atrás del presbiterio, que no tenía en ese momento el baldanquino que mandó a hacer Rosalía Arellano. Y entonces imagínense ustedes que los niños teníamos que estar, que participamos en el coro, ya sea cantando o tocando. A mí me tocaba mucho pasarle las partituras al padre Papinuti, porque yo sí manejaba la música, entonces... Sí, podía leer lo que estaba tocando. Y el órgano es muy difícil. Sí. Se maneja... el cerebro se desarma, porque por un lado la mano derecha no sabe qué hace la izquierda, ni el pie derecho con la izquierda. Todas estas cosas son bastante complicadas. Entonces, ahí, para entretenernos, los sacristanes nos contaban viejas historias que sucedían en la catedral. Y entonces, nosotros, por ejemplo, entrábamos en la Navidad, entrábamos prácticamente el día de la Virgen de Concepción y salíamos después de Año Nuevo. Y se tocaron cosas muy lindas ahí. Que a mí siempre me ha parecido curioso también cómo se mezcla la religión, que en teoría tiene unos dogmas muy establecidos, con ¿cómo le podríamos decir? Con este folclore, ¿no? Y sí, con esta oralidad que podrían parecer en algún momento ser contradictorios. Vamos a hablar de eso y de todo el trabajo que ha hecho Celso Lara, de cómo ha escrito leyenda tras leyenda, cómo conoce de la música, cómo él es un poeta, en fin, todo el trabajo que Celso Lara nos ha entregado y que hoy es un placer compartir con él en Consentido. No se muevan, que ya regresamos. Hoy en Consentido estamos platicando con un antropólogo, historiador, experto en folclore y cultura popular, músico, poeta. Imagínense, es de verdad una cajita de sorpresas. Antes de la pausa platicábamos con Celso Lara sobre cómo, que a mí sí me parece muy interesante, cómo se mezclan estructuras que de alguna manera podríamos percibir como muy rígidas, como la religión, la Iglesia Católica, con estas historias de folclore de nuestro país, porque dice usted que era niño y mientras tocaba música o mientras se ocupaba de esto, también escuchaba de los encargados de la iglesia o de los sacerdotes historias de la misma catedral. ¿Cómo esta fusión, digamos, entre algo que podría parecer tan divorciado como la religión y la cultura popular, cómo esto se va entretejiendo para formar, pues eso, ¿no?, el folclore de un país? Mire, el asunto es que el terreno de la antropología de la religión, o la religión misma, tiene una especialidad antropológica, y que es una de mis especialidades, esta es la más seria, en la cual se invirtió mucho, que es la antropología de la religión.
El único antropólogo de la religión que hay en este país soy yo, que junto con el padre Falla y el padre Cabarrus queríamos trabajar en relación con esto, la Universidad Rafael Landívar, porque ellos manejan la religión en relación con la espiritualidad cristiana y católica. En el caso de su persona, lo maneja como un ámbito de la antropología, del ámbito antropológico, cómo se conforma la vida social del hombre, como la religión no hay, no sé, en Marte, en otros lugares, otros planetas va a haber religión, pero en este mundo que hoy vivimos no hay una sola lugar que no tenga religión. Entonces, yo saqué una maestría en antropología de la religión y se empieza viendo el hombre, la religión como parte del hombre, como parte fundamental del hombre. Y ahí es donde se conecta una cosa con la otra. Pero no es, y ese es el gran pleito con los estudiantes, ¿verdad? Que básicamente yo no iba a enseñar lo que era antropología, religión, no me interesaba que ellos entendieran cómo el ser humano va a ver y la religión se convierte en un elemento de carácter fundamental dentro de la vida. Podríamos decir que cada aspecto de nuestro entorno, por ejemplo la religión, podríamos verlo como capas en unos lentes, así como cuando uno se pone unos lentes de tercera dimensión, ve las cosas de manera diferente. En el cine, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar que son como capas de colores que nos hacen ver de manera distinta a nuestras realidades, pero que eso lo hace nuestra realidad. Exactamente. Y la importancia que esto tiene es de buscar las conexiones que hay dentro de lo que es la religiosidad, la vida, la formación de la vida de los seres humanos y la multiplicidad alrededor de, en caso de Guatemala, de sus leyendas, de sus tradiciones orales y de sus formaciones culturales. La formación de la cosmovisión guatemalteca no nació ayer, nació hace miles de años. Y esa es otra de las cuestiones que ahorita estoy trabajando, que es buscar cuáles son los engranajes que unen una cosa con la otra. Algo que me resulta a mí interesante y es una duda que viene desde aquí, es todas estas historias y este folclore del que hablamos está cada vez más lejos en el tiempo. O sea, usted hablaba de su abuela que le contaba estas historias. Imagínense los que tienen ahora 5 años, los niños que vienen naciendo, es su tatarabuela. ¿Cómo permanecen o cómo podemos hacer que permanezca esta cultura y este folclore? ¿Qué tanta responsabilidad tiene, por ejemplo, el gobierno, los ministerios, las escuelas, etcétera, de mantener estas tradiciones? ¿Y por qué es importante mantener el conocimiento de ellas, del folclore y de las leyendas? Mire, vea, uno de los elementos que he aprendido con los grandes maestros es precisamente que estos elementos son fundamentales para hacer de nuestro país, buscarles cuáles son los elementos que engarzan como elementos esenciales para dar el punto de partida de la nación que queremos. Por lo tanto, hay 2 elementos fundamentales. Uno que es la cultura y otro que es la educación. Eso tenemos que pasárselo a los niños, para que los niños lo entiendan. Y eso solo se puede hacer a través de la educación y de la cultura y de la investigación. Si no hay investigación, no tenemos derecho a la palabra. Yo quisiera adelantar también, dentro de esta tarea tan hermosa que estamos haciendo esta mañana, es que al final de cuentas, Guatemala, y es un gran orgullo que muy poca gente lo conoce, Guatemala forma parte de las 4 regiones más importantes de tradición oral del mundo. Fue reconocido, yo estudié mucho en Turku, es una universidad de Finlandia, que maneja mucho, ahí todos los especialistas en tradiciones orales se reúnen. Y entonces nosotros hemos aportado al mundo 4 leyendas, 4 historias
muy específicas para la cultura guatemalteca, para la cultura mundial. Es muy interesante y yo me siento muy orgulloso de haber hecho esto, porque resulta que formamos parte. Nosotros formamos parte de ese entorno mundial, de mayor tradiciones orales que hay. Uno es China, el otro es la India, el otro es Rusia y el cuarto es Guatemala. Nosotros formamos parte de esa forma, al grado de que nosotros recibimos el Kalevala de Oro, que es un reconocimiento que se da a estos 4 elementos como partes y ser nombrados como las grandes sociedades que producen y viven a través de su tradición oral. Imagínense, es algo que de verdad todos tenemos que saber, deberíamos conocer. Sí. No se muevan, ya regresamos. Hoy estamos en Consentido platicando con el gran Celso Lara. Hoy en Consentido estamos hablando con Celso Lara. Es muy fácil encontrar en cualquier librería, en casi todas las librerías de Guatemala, el trabajo de este señor que ha dedicado su vida entera, este caballero ha dedicado su vida entera a recopilar nuestras tradiciones. Hablamos antes de la pausa de la oralidad, que es una palabra que muchos ni siquiera han mencionado en su vida entera. Y una duda que me surge a mí es cómo conservar esta oralidad cuando nos comunicamos a través de esto. Cuando cada vez hay menos comunicación, cómo conservar esa, porque tampoco podemos negarnos a la vida moderna. Claro. ¿Cómo hacemos? Mire, aquí básicamente lo que se intenta hacer, o que lo que debemos intentar hacer es entender cuáles son los indicios de los distintos elementos pluriculturales que hay en ese país. Insisto mucho en ese premio que nos dieron, porque usted debe entender, de Rusia no puede manejarse mayor cosa, decirse mayor cosa, es un país que ocupa el mundo entero, y ahí hay de todo. India, China, entonces, ¿y Guatemala? Y Guatemala no está tan chiquitita, y resulta que ahí aparecen las leyendas de mayor raigambre y originalidad para el mundo. Entonces, pues al ser nombrados con eso, crea un punto, a mí me hace reflexionar más sobre lo que usted dice y buscar básicamente en la cultura, la educación y la enseñanza de estos elementos para encontrar los puntos de engarce en estos aspectos que nos va a hacer llegar a tener nuestro propio proceso de identidad. ¿Por qué soy como soy? Porque sea yo mestizo no quiere decir que no aprenda los distintos elementos. Pero hace falta una cosa que sí es bien interesante. Aparte pues de mi preparación musical, de mi preparación académica, yo logro irme para Venezuela para sacar graduarme en antropología, en antropología y graduarme también de sacar el doctorado en historia. Lo cual, usted sabe que las becas que se dan, sea UNESCO, sea BOEA, son muy escasas de dinero. No le alcanzaba a uno, no es precisamente las cuestiones que uno podría recibir. De tal manera que no alcanzaba la plata, ni para comer le alcanzaba la plata. Y como lamentablemente no le enseñan a uno a cocinar, yo doy consejo aprendan a cocinar. A que aprendan a cocinar, porque no es lo mismo comer 2 años arepas que por menos que alguien me hiciera. Qué rica las arepas. Pero ya comer todos los días, ya no. Entonces, lo interesante es que logramos entrar al campo y fehacientemente logramos manejar estas formas. Entonces, en el estudio, para poderme sostener, yo me dediqué también mucho al desarrollo de la música. Luego yo llego allá y pues mi interés es graduarme en esto, pero cuando ya empiezo a ver
cuán profundos son los elementos, cuáles elementos son fundamentales para entender lo que es Guatemala, la multiculturalidad, cuáles son los elementos que manejar. Entonces sí me lancé a la investigación completa y saco las maestrías y me gradué de antropólogo, pero lo más interesante es que el maestro Richter no me quería dejar de ir. Y esa es tal vez una de las decisiones más duras que he tomado en mi vida. Yo fui ¿regresarse? Fui elegido por maestro Carl Richter, uno de los más grandes especialistas en Bach, tal vez el más grande que tenemos, que a 4 latinoamericanos nos escogió para formar parte del Colegio de Música de Múnich, en Alemania, y básicamente teníamos un casillito pequeño para que nos daban clases los grandes maestros. No se me va a olvidar jamás que la decisión fue ser manejado por Carl Richter es realmente como ser, como en estos mundos, para que nos entiendan los medios que nos escuchan, es como ustedes ver cantando a Madonna. Es uno de los grandes maestros. Sin embargo, esa preparación antropológica no me dejaba tranquilo. Claro, tuvo que decidir o dedicarse a la música o a la antropología y al folclore. Pues ahora sí, llegamos al final del programa. Yo le voy a dar unas palabritas que elegimos para usted, para que me conteste de una manera rápida qué significan, ¿no? Historia. Es la base del conocimiento de nuestra forma de ser, nuestra manera de ser y cómo nos forjó en la vida cotidiana. Leyendas. Leyenda es ese elemento de carácter oral, anónimo, o sea, es de la comunidad, que va a surgir a lo largo de un corto tiempo, pero que tiene visos de verdad y visos de fantasía. Ajá. Por lo tanto, es una historia que solo puede entenderse como elemento de carácter tradicional. Individuo. Es la persona que convive en una comunidad que se siente inmerso dentro de ella, y para ello necesita conocer de dónde viene y hacia dónde va, y eso es lo que estamos tratando de ver. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Lo último que podría preguntarle es, cuando hablamos de cosas que vienen de hace tanto tiempo y que tienen que ver con nuestras raíces y con nuestros inicios, ¿cómo hay todavía cosas que descubrir? ¿Hay todavía leyendas que no se han contado? Sí. Porque además una característica de la oralidad es que como el idioma mismo va modificándose y está vivo y sigue atrayendo elementos nuevos, todavía hay muchas cosas que conocer. Muchísimas cosas que hay que conocer todavía. Y lo más importante ahorita es, dentro del conocimiento que se está generando la investigación, implica que también la cultura está manejándose a través no de elementos panfletarios como otros elementos, no, la vida va a surgir a través de la investigación, es decir, esta pluriculturalidad que tenemos los guatemaltecos en las distintas etnias va a conjugarse con esta multiplicidad de naturaleza que tenemos y de dónde viene y cómo se une. Digamos, después de entrar a este proceso de jubilación, yo tengo todavía ahorita 8.000 horas que he grabado, pero que no ha trabajado, no ha limpiado. Imagínense 8.000 horas que todavía no conocemos del trabajo de Cel Solara. Entonces, hay que buscarlo, hay que seguir suplicándole para que publique su poesía, porque no lo ha hecho. Gracias por el trabajo, porque además ha dejado un precedente en la Universidad de San Carlos, sobre todo, pero en realidad alrededor del mundo. Ha trabajado en diferentes países, ha recibido una cantidad de reconocimientos
impresionantes, reconocimientos únicos para Guatemala, incluso y para Latinoamérica. Gracias por su trabajo. A mí sí, de verdad que me dan ganas de levantarme ahorita e ir a seguir conociendo de las historias. Gracias por su tiempo. Solo dígame rápidamente, ¿cuál es su leyenda favorita? El sombrerón. ¿El sombrerón? Sí. Muy bien, pues nos despedimos. Vamos a conocer el sombrerón. Es de las más populares, no de las más conocidas. Las más conocidas. Pues muchísimas gracias por su trabajo. Le pido por favor que lo siga haciendo. A ver si seguimos adelante. Mientras Dios nos dé vida, aquí estamos. Y a ustedes les pido de verdad, por favor, que busquen el trabajo de Celso y que busquen de dónde venimos todos como guatemaltecos. Sigan con la programación de 1850. Soy Beatriz del Cid.